corazones. Toca nuestras vidas, oh Dios. Señor Jesús, delante de ti estamos. Oh Padre, envuélvenos en tu amor. Señor Jesús, a ti abrimos nuestros labios, nuestro corazón. Oh Padre, glorifica tu nombre a pesar de lo que somos. Señor Jesús, en tus manos estamos. A ti nos encomendamos, Señor, siempre. En tu gracia esperamos, Salvador. Bendito seas, Padre. Aleluya. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Oh, Jesús. En esta mañana quiero hablar un tema muy común que tiene que ver con la idolatría. La idolatría. Y sabemos que el primer mandamiento que el Señor dio se relaciona directamente con esa palabra, la idolatría. En Éxodo capítulo 20, en el versículo 4, leemos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es muy claro que no debemos tener otros dioses en nuestro corazón. Y en Deuteronomio capítulo 4, el verso 15, Deuteronomio 4, verso 15, en la versión de la Reina, a las Américas, si tenemos la versión Las Américas, si podemos ponerlo. Ok, gracias. Dice: así que guardaos bien, ya que no vistes ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb de en medio del fuego. No vieron ninguna imagen, ninguna figura, solo oían la voz del Señor. Y dice: no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura. El Señor tuvo el cuidado que cuando Él apareció a su pueblo, no presentó ninguna figura, porque Él sabía que como humanos íbamos a hacer una figura de eso, una imagen de Dios. Y dice: a cualquier figura semejante de varón o hembra, semejanza de cualquier animal que esté en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastre sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. No sea que levantéis los ojos al cielo y veáis el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos. Imagínense, Dios tuvo el cuidado, hermanos,
que cuando Él apareció y Él habló y su presencia estaba ahí, Él se cuidó de que no hubiera ninguna imagen, de nada, para que no pensáramos que la imagen, sea de pez, sea de animal, sea de hombre, mujer, la adoráramos. Él sabe que tendemos a ser idólatras, pero dice cosas que el Señor, tu Dios, ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. El Señor ha concedido. En otras palabras, Él los ha entregado a la idolatría. Fíjense qué tremendo. El Señor, conociendo el corazón de maldad en el hombre y sabiendo que no debían de temerle, Él los entregó a la idolatría, a todas las naciones. No hay nación que no sea idólatra, que no adore a otros dioses, creyendo que están adorando muchas veces a Dios mismo. Y dice, pero, verso 20, a vosotros, a su pueblo, a los hijos de Dios, el Señor os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que fuerais pueblo de su heredad, como lo sois ahora vosotros. Entonces, el Señor, primero, es muy claro por lo que acabamos de leer, que el Señor le ha permitido a las naciones la idolatría. Y debido a la idolatría, los países se corrompen, las naciones se corrompen. La idolatría, hermanos, es parte del juicio de Dios a las naciones. Dios los entregó a la idolatría como parte del juicio de Dios. Dice Romanos 1, verso 18. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios, fíjense, veamos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se manifiesta en este mundo. Dios está airado con este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué la ira de Dios está sobre las naciones? Dice verso 23. La razón. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Idolatría. Dios está airado por causa de la idolatría. Verso 24. Por lo cual también, o por eso mismo, por la idolatría, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, fíjense, Dios los entregó a pasiones vergonzosas debido a la idolatría. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos, fíjense, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, etc. Entonces, Dios, como en el principio puso dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es como la idolatría, y el árbol de vida. Pero las naciones escogieron la idolatría, y por eso las naciones y este mundo es corrupto, pervertido. Y hermanos, la idolatría es la fuente principal de las perversiones. Los países más perversos son los idólatras. Y el juicio de Dios está sobre esas naciones, como México, Guatemala, y así aún nosotros. Pero aquellos que son idólatras son hombres o mujeres perversas, según la Escritura, y es parte del juicio de Dios para con ellos. Pero como leíamos en Deuteronomio 4, verso 20, pero a vosotros, a su pueblo, Él nos ha tomado por su heredad. Hermanos, que veamos el privilegio que Dios nos ha concedido. Bendito sea Dios, que Él nos libra, nos libró, nos libra y nos sigue librando de la idolatría, para que seamos parte de sus hijos, de su pueblo. Israel fue liberado de la idolatría, pero tenían un pequeño problema. Ellos seguían adorando a Dios como adoraban a otros dioses. La oración a los ídolos para Dios es abominación, y querer adorar a Dios como adorábamos a los ídolos es abominable delante de Dios. Ellos adoraban al Señor, ofrecían al Señor sacrificios conforme a las demás naciones. Ellos copiaban, como hacía el vecino, ellos hacían. No se detenían a preguntar: Señor, ¿cómo quieres tus sacrificios? ¿Cómo quieres que te adoremos? Jeremías 6, verso 28. El Señor le dice a sus hijos: ¿para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Por qué? Porque ofrecían incienso de Saba.
y caña olorosa de tierras lejanas. Él no quería oír eso, no quería recibir esos sacrificios. ¿Por qué? Porque sabía que eran sacrificios de gente idólatra. Él tenía sus propios sacrificios. Primer libro de Samuel 15, verso 20. Encontramos una pequeña historia aquí. Dice: y Saúl respondió a Samuel cuando el Señor mandó a matar a todos los amalecitas: antes bien, dice Saúl, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová Dios en Gilgal. Ellos trajeron animales para ofrecerlas a Dios, pero venían de los amalecitas. Verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y le dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que seas rey. Pero el punto, ellos trajeron para ofrecer animales de los anatemas. Por eso debemos tener cuidado. ¿Qué es lo que cantamos? ¿Qué es lo que sale de nuestros labios para con Dios? Por eso, hermanos, hoy la iglesia está pervertida. No porque ellos adoren otros dioses, no, ellos adoran al Señor, pero sus sacrificios son de los ídolos, proceden de los ídolos, proceden de ciudades bajo la ira de Dios, y Dios no lo acepta. Vayamos a Juan 4, verso 20, muy conocido. El Señor con la samaritana. Juan 4:20, leemos: nuestros padres adoraron en este monte, le dice ella, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Hermanos, los samaritanos adoraban a Jehová, al mismo Dios de Israel, pero la forma de hacerlo, ellos lo hacían conforme a los babilónicos y no conforme a la ordenanza de Dios. Y el Señor les dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación o el origen de todo viene de los judíos. Los samaritanos creían en un solo Dios, eran monoteístas. Sin embargo, debido a la mezcla que ellos tuvieron en Babilonia, su adoración estaba mezclada como las demás naciones. Eran delante de Dios considerados idólatras.
aunque adoraron a Dios, pero debido a los sacrificios, ellos seguían siendo idólatras. Y el Señor le aclara a la samaritana, le hace ver su inmoralidad. Le dice: trae a tu esposo. No tengo. Le digo: bueno, 5 has tenido y el que tenés todavía no. Pero le hizo ver que su perversión estaba ligada a lo que cantaban o a lo que ofrecían a Dios. La perversión. Por eso debemos tener cuidado y celo, hermanos. ¿Qué es lo que entonamos a Dios? Porque la perversión es producto de la adoración. Porque somos lo que adoramos. Y si adoramos con los cánticos del anatema, entonces tendremos problemas. Entonces, fíjense, veamos, la idolatría no es la ausencia de la adoración, sino que revela que el verdadero problema no es si adoramos, sino a quién adoramos. Tremendo. No es ausencia de adoración, la idolatría. Los idólatras adoran. Y si adoramos como ellos lo hacen, estaremos cayendo en la misma idolatría de ellos. Segundo libro de Reyes 17, verso 36. Segundo Reyes 17, 36. Mas a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, a este adoraréis y a este haréis sacrificios. Los estatutos y derechos y ley y mandamiento que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra. El Señor había determinado ya cómo debían de hacer, cómo debían de adorarlo, cómo debían de hacer sus sacrificios. Y dice: y cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Adoraron a Dios como sabían hacerlo cuando eran idólatras. A pesar que Dios les había enseñado cómo debían de hacerlo. Y no solo eso, Él les dijo: háganlo así y yo voy a librarlos de vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Porque, hermanos, si adoramos ídolos, todo lo que hagamos para el Señor será contado para los ídolos. Dios no lo recibe.
y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y dice, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Eso me impresiona, porque hermanos, cuando nosotros adoramos ídolos, tengan la seguridad que también nuestros hijos y nuestros nietos lo van a hacer. Y estarán bajo el juicio de Dios. Lo que nuestros hijos y nietos hagan será un reflejo de lo que hacemos nosotros. Por eso debemos guardarnos de la idolatría o la alabanza extraña. Segundo Reyes 10:28. Reina Valera. Segundo Reyes 10:28. Dice: así exterminó Jehú a Baal de Israel. Jehú fue usado el rey para quitar el ídolo. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabal, que hizo pecar a Israel y dejó en pie a los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Habían más ídolos, pero eso no los quitó. Verso 30, y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, de haber quitado a Baal, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Hermanos, o somos de bendición para nuestros hijos y nietos, o seremos de maldición para ellos. Lo que nosotros hagamos va a afectarlos en una forma tremenda. Alguien podrá decir que somos muy radicales o muy cuadrados en estas áreas. Y puede ser que sí, pero en lo personal no me quiero arriesgar de no alcanzar el favor de Dios para mí, para mis hijos y mis nietos. Amén. Yo creo que es lo que todos deseamos, la bendición de Dios, y debemos guardarnos. Hubo una época en los tiempos de los jueces, donde cada quien hacía lo que quería, parecido a la que vivimos hoy, pero que los hijos de la tribu de Dan salieron a conquistar pueblos, querían engrandecer su tienda, tienen sus tierras, y llegaron a un lugar llamado Lais. Y leemos en Jueces 18:27 lo que pasó ahí. Jueces 18:27. Y dice: y ellos, los de Dan, llevando las cosas que había hecho Micaía. Recuerden, Micaía era un hombre idólatra que había contratado a un sacerdote para que ofreciera sacrificios delante de la imagen que él tenía. Pero cuando llegaron los de Dan, llevaron todas las cosas de Micaías, y juntamente con el sacerdote que tenía, él tenía pagado un sacerdote, y llevaron sus ídolos
y al sacerdote que ofrecía los ídolos. Y llegaron a Lais, a un pueblo tranquilo y confiado. Es la característica de un neófito o un pueblo o alguien muy sencillo, tranquilo y confiado. No va a pasar nada. Dios está con nosotros, tranquilo. Y dice, y los de Dan, y los hirieron a filo de espada, y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese. ¿Por qué? Porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Hermanos, esta ciudad era una ciudad solitaria, no se metía con nadie. Y es como un creyente solitario que está tranquilo, confiado, no se amarga la vida, no se mete con nadie, solo él y el Señor. Y ahora existen iglesias así, que no tienen cobertura. Iglesias que aparte de eso se llevan, no tienen otras iglesias amigas, son solitarias. Pero llegó el día en que llegaron los de Dan. Y dice, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Hermanos, los simples terminarán siendo engañados, los solitarios. Como he dicho, hay iglesias solitarias, serán engañadas, serán llevados a la idolatría por falta de conocimiento. Isaías capítulo 5 verso 9. Isaías 5 verso 9. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas, iglesias, han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas, las mega iglesias, hermanos, van a quedar desoladas en estos últimos tiempos. Por más grandes y hermosas que sean. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. No habrá fruto, habrá sequía. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se está hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Dice, y en sus banquetes o en sus servicios, esas ciudades grandes, y en sus banquetes hay arpas, hay vihuelas, hay tamboriles, flautas, vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. En otras palabras, son ciudades donde había alabanzas, iglesias llenas de alabanza, con muchos instrumentos de todo tipo, pero no consideraban tomar en cuenta a Dios, sino que lo hacían como las otras naciones. Sí había alabanza, pero la misma alabanza de los ídolos, no conforme al patrón de Dios. Por tanto, debido a eso, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre,
y su humildad se secó de sed. A pesar de que había mucho ruido, ellos nunca eran sustentados por Dios y morían de hambre. Qué tristeza, hermanos. Pronto vamos a ver ese desierto en las iglesias grandes, debido a la alabanza, debido a la adoración. Y van a ser desoladas. Pero hay un dato que me llama la atención. Allá en Jueces 18:30, cuando los de Dan se levantaron y mataron a los de Lais, buscaron ciudades solitarias, no buscaron ciudades que tenían compañerismo con otras. ¿Por qué? Porque iban a apoyarlos y no iban a ser engañados. Y dice Jueces 18, verso 30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de ¿qué? De talla, ídolo. Eran hijos de Israel, pero levantaron una imagen, se volvieron idólatras por falta de conocimiento. Y miren, y Jonatán, si quieres subrayen eso, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu, en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Mical había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Imagínense, hermanos, el sacerdote era el hijo de Gersón. Y Jonatán, el sacerdote, era hijo de Gersón, hijo de Moisés. En otras palabras, el sacerdote idólatra era nieto de Moisés. Qué rápido. Hermanos, qué terrible. Eso me impresiona. Tan rápido se desviaron. Primero, error. Ningún hijo o descendiente de Moisés podía ser sacerdote. Solo los hijos de Aarón. Pero Jonatán usurpó un ministerio que no le correspondía a él, que era el sacerdocio. A ellos se le fueron dadas ciertas encomiendas para con el tabernáculo de Moisés. Pero también, cuando él cedió a la idolatría, su corazón se corrompió, se volvió perverso. Jueces 18, verso 18, vamos por favor y veamos algunas cosas tremendas. Jueces 18, 18. Dice: entrando pues aquellos, los de Dan, en la casa de Micaía, el que tenía sus ídolos, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Ellos tomaron todo lo que
requería el sacerdote para ofrecer sacrificios. Pero miren, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? ¿Quién era ese sacerdote? Jonatán, el nieto de Moisés. ¿Qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Y le hacen una pregunta, imagínense: ¿es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Y se alegró el corazón de Jonatán, o el sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines de la imagen y se fue en medio del pueblo. ¡Qué tremendo! Él dijo: ¿qué hacen? No pueden hacer esto. Mira, vente con nosotros y vas a ser el sacerdote de la tribu de Dan, no de una familia, sino de una mega iglesia. Y por supuesto, no es lo mismo servir a una iglesita chiquita que a una grande. Tu salario va a ser bueno. Y dice que luego, y dice el verso 20, y se alegró el corazón del sacerdote. Después que le dijo: ¿qué están haciendo? Le dijo: gloria a Dios, vámonos. Y les ayudó a llevarse el efod, el terafín y todo lo demás. Por la avaricia. Buscando fama, poder y autoridad. Este Jonatán venía de ser sacerdote de una casa, la casa de Micaías, pero le ofrecieron un mejor puesto, ser el sacerdote de una tribu con mejor paga, y dice que aceptó con alegría. Qué dolor, hermanos, qué tristeza. Dios siempre permite que haya dos iglesias, la genuina y una falsa. Y la falsa es un filtro que trae a los impíos cristianos para limpiar la iglesia genuina. La diferencia entre las dos casas, la casa de Dios y en este caso la casa de Dan, la diferencia era el sacerdocio. Israel tenía un sacerdote genuino de parte de Aarón. Ellos tenían un sacerdote falso que venía de la casa de Moisés. Y por supuesto sus sacrificios no eran aceptados delante de Dios. Y hermanos, al leer varios o muchos comentarios, los que escribieron la Biblia y leyeron este versículo, que Jonatán era nieto de Moisés, ellos quisieron cambiar el nombre de Moisés por el de Manasés y pusieron una letra N arriba. Y no lo pudieron, porque genuinamente dice nieto de Moisés, hijo de Gersón. Y se pervirtió debido a la idolatría. Pero hermanos, y quisieron cambiar el nombre de Manasés por Moisés para no denigrar el nombre de Moisés, ¿entienden? No querían que Moisés fuera manchado. Pero
el Señor hizo algo más precioso. Primer libro de Crónicas 23. Dice: primer libro de Crónicas 23. Ahí está. No, 7, verso 7. Ahí está. Dice: los hijos de Gersón fueron Ladán y Simei. No aparece Jonatán como hijo de Gersón. Según Crónicas, la genealogía, Gersón solo tuvo 2 hijos, porque delante de Dios Jonatán dejó de ser hijo de Gersón. Y el Señor lo quitó de la genealogía. No había que ponerle y cambiarle el nombre de Moisés a Manasés. Hermanos, todos nuestros hijos y nietos, si no conocen al Señor, si ellos se vuelven idólatras como las demás naciones, caminan como ellos delante de Dios, si vamos al cielo, ellos no estarán escritos como hijos nuestros. Sí. Por ejemplo, Génesis 22:2. El Señor le dijo a Abraham, a esta altura Abraham tenía 2 hijos, Isaac e Ismael. Amén. Y dice: y le dijo el Señor a Abraham, toma ahora a tu hijo. ¿Y qué dice después? Tu único. Pero hermanos, Abraham tenía 2 hijos. Sí, pero delante de Dios, debido al camino perverso de Ismael. Sí, Ismael, ¿no? Dios no lo consideraba hijo de Abraham. Si uno le dijo, toma a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Romanos 9:13, no lo buscan. El Señor dijo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Imagínense qué va a suceder en los cielos si llegamos y dicen cuál es su nombre, fulano de tal. Ah, sí, como no, está en el libro de la vida. Pase. Perdón, Señor, y no sabe si mis hijos vienen detrás de mí. Quiero ver. Y si no han seguido al Señor, por supuesto sus nombres no estarán allí. ¿Por qué van a estar ahí si no caminaron conforme al Señor? Va a decir: no, Señor, aquí aparece que usted solo tuvo un hijo. No, yo tuve 3. No, pero solo aquí aparece solo uno y va a venir después. Dios corta. Si creemos que en el cielo vamos a ver a todos los hijos, solo que ellos caminen con Dios. Y si los nietos caminan con Dios, y si no, toda la descendencia, como el caso de Jonatán, fueron hechos a un lado.
Hermanos, por eso debemos esforzarnos, porque nuestros hijos y nietos conozcan al Señor. Amén. Qué dolor va a ser llegar al cielo como parejas y encontrarnos que delante de Dios nunca tuvimos hijos, porque no caminaron con Dios. Solo nosotros. Pero ¿y mi descendencia? No, si usted no tiene hijos, que no aparece ni uno, ni nietos. Lo siento, señores, hermanos, pasen. ¿No les da temor? A mí sí, mucho temor. Y orar por mis hijos. Solo el Señor puede hacer ese milagro, hermanos. No más. Jonatán fue cortado, toda su descendencia no aparece. Y así es Dios. Cuando leemos las genealogías de los justos, dice: y fulano de tal vivió, a los tantos años tuvo un hijo, fulano de tal, y de ahí vivió tantos años más. Y ahí va por las genealogías. Pero cuando es impío, solo dice: el hijo de Caín fue fulano y mengano, e hicieron esto y esto lo malo. Y no le da fechas de años que vivieron, porque para Dios no les importa. Él lo único que registra de los malos es lo malo que hicieron, para ejemplo, que nosotros no caigamos en eso. Amén. Pero de ahí todos desaparecen. En el cielo no hay registro de impíos. No hay, lo siento. Solo de hijos de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, y oremos, intercedamos por nuestros hijos, que se encuentren con el Señor, porque si no, no los veremos, ni sabremos de ellos en la eternidad. Pónganse de pie, hermanos. Padre, delante de ti estamos, Señor. Haz un milagro en nuestras vidas. Tócanos, Señor, y que veamos la responsabilidad que hay delante de ti por nuestra descendencia, oh Dios. Ayúdanos. Haz un milagro, Cordero Divino. Señor, derrama tu espíritu de arrepentimiento sobre nuestras vidas. Que hablemos palabras de verdad, Señor, y que los corazones se vuelvan a ti. Oh Jesús, oh Señor. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel, manténme fiel, oh Cristo, manténme
manténme fiel. Oh Cristo, manténme Oh Cristo, manténme Una carrera debo correr. Hay victorias por obtener. Dame gracia cada día. Manténme Sí, Señor, manténnos fiel, que seamos fieles a ti, que seamos fieles, Señor, oh Rey de gloria. Oh Señor eterno, maravilloso eres, Señor, Dios Todopoderoso. Oh, amado, nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti, Señor. Aleluya. Oh, Señor. Oh, Señor. Aleluya, Señor Jesús. Gracias, Padre. Oh, amado Salvador, bendito eres. Aleluya. Ayúdanos, Señor, con nuestros hijos, nuestros nietos. Necesitan una visión, una visitación tuya, Señor, fresca, de tal manera que sus corazones se vuelvan a ti. Señor, por favor, glorifica tu nombre. Haz tu obra, Señor, tu nueva obra. Aleluya. Gracias, Cristo. Amén.